La mayoría pues trabajan de la forma en la que hemos visto, tienen esas interacciones, tienen esa farmacocinética, tienen esas reacciones adversas. Entonces únicamente vamos a ver ejemplos y algunas clasificaciones que se les han dado. Por ejemplo, a todo lo que son quinolonas de primera generación se han clasificado dependiendo de la sustancia de la que derivan. Por ejemplo, aquí vemos derivados de la naftiridina, como son el ácido nalidíxico, que vemos aquí, el enoxacino y el tosufloxacino. Otros son derivados de la cinolina, como lo es el sinoxacino, y algunos otros son derivados de la piridopirimidina, como lo son el ácido pipemídico, que vemos aquí, y el ácido piromídico. Además, hay otros que son derivados de la quinoleína, como lo es el ácido oxolínico, el acroxacino, el droxacino, el miloxacino, tioxacino y la flumequina, que vemos aquí. Entonces volvemos a donde empezábamos, a lo que es nuestra clasificación primaria, pero ahora vamos a tomar nuestro segundo camino, que son las fluorquinolonas, las cuales pues las podemos dividir, o como veremos más adelante, en fluorquinolonas de primera generación, segunda generación y tercera generación. Entonces vamos a ver fluorquinolonas, vamos a ver sus características generales. Su aspecto antibacteriano es un poco más amplio que las de primera generación. Su aspecto va sobre todo contra Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus influenzae, Branhamella catarrhalis, E. coli, Klebsiella, Salmonella, Shigella, Legionella pneumophila, Serratia marcensis, Providencia, Acinetobacter y Proteus. Su farmacocinética, pues podemos decir que su absorción es variable, algunas más, algunas menos, pero por lo general pues son amplias sus variaciones dependiendo de la generación de la que estemos hablando. Entre más nueva sea el fármaco, es mayor la absorción. Además de que presenta una baja unión a proteínas y baja ionización, una alta solubilidad, lo que le permite entrar a muchos lugares, por lo cual hay un transporte extravascular en lo que es mucosa bronquial, mucosa gástrica, riñón, pulmón y líquido sinovial. Además, las fluorquinolonas atraviesan lo que es la barrera placentaria, presentan una semivida de entre 4 a 14 horas, un metabolismo hepático que puede ser de tres tipos: glucuronidación, hidroxilación y oxidación, y su excreción va a ser renal y por medio del calostro. Las fluorquinolonas presentan una serie de interacciones con otros medicamentos, por ejemplo, con lo que es la teofilina. Esta va a aumentar los niveles plasmáticos de las fluorquinolonas, lo que nos va a llevar a una toxicidad, a un efecto tóxico en el organismo. Entonces, cuidado con utilizar teofilina acompañada de fluorquinolonas. Con warfarina lo que va a hacer es aumentar o prolongar el tiempo de lo que es la protombina, la proteína. Con antiácidos, esto lo que hacen es interferir con la absorción de las fluorquinolonas, entonces va a ser menos la absorción y va a tardar más lo que es en dar su efecto. Con algunos fármacos como la aspirina hay riesgo de ataques convulsivos, y con lo que es Probenecid lo que va a hacer es interferir con la excreción de lo que son fluorquinolonas, entonces nos va a llevar a un aumento de fluorquinolonas en el plasma, en la sangre. Entonces hay que tener cuidado también con el Probenecid. Algunos efectos adversos de las fluorquinolonas pues los podemos dividir dependiendo de dónde se producen. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal puede producir náuseas, dolor abdominal, emesis, diarrea, candidiasis oral,
entre otras. Puede producir también algunas reacciones cutáneas y reacciones de fotosensibilidad, y en el sistema nervioso central lo que va a hacer es provocar cefalea, mareo, agitación, somnolencia y algunas veces depresión. En cuanto a sus usos terapéuticos, pues los podemos dividir en 7: infecciones de vías urinarias, enfermedades venéreas, de vías aéreas superiores, de vías respiratorias, y ahorita veremos las demás. Por ejemplo, en infecciones de vías urinarias se puede utilizar para reducir la posibilidad de una reinfección, además de que pueden inhibir a enterobacterias. Entonces aquí es donde se podrían utilizar en algunas infecciones debidas a enterobacterias. No se deben colocar o poner las fluoroquinolonas en caso de infección urinaria en ancianos con insuficiencia renal, debido a que va a generar una resistencia. El riñón no está trabajando bien, entonces vamos a batallar mucho y vamos a causar mucho daño a lo que es el riñón si intentamos atacarla con este tipo de quinolonas. En cuanto a las enfermedades venéreas, pues se dice que se puede combatir a lo que es la gonorrea con una sola dosis de fluoroquinolonas. Lo que son infecciones de vías aéreas superiores, pues no son de primera línea, mas sin embargo podemos utilizar la enotitis externa necrosante por aeruginosa. En infecciones de vías respiratorias superiores se pueden utilizar en bronquitis debido a Gram, además de que podemos utilizarlas también cuando fallan los antibióticos beta-lactámicos o la eritromicina en pacientes con fibrosis quística. Algunos otros usos terapéuticos que se le dan son en diarrea debido a Shigella, E. coli, Salmonella, Aeromonas y Vibrio cholerae. En algunas infecciones por heridas y tejidos blandos, por ejemplo con piodermitis debido a estreptococos, pero no son todas estas de primera línea. En algunas infecciones cutáneas por estafilococos, entre otras. Y algunas otras infecciones en las que se podrían utilizar, o algunos otros usos podrían ser en infecciones por bacterias Gram raras, en una gastritis antral de tipo B por Campylobacter pylori, en la profilaxis contra infecciones contra neutropénicos, entre otros. Pues las contraindicaciones de las fluoroquinolonas pues son en la lactancia, debido a que se elimina por calostro, en el embarazo porque atraviesa lo que es la barrera placentaria. Se debe tener mucho cuidado con insuficiencia renal, por lo que ya mencionábamos, y en ataques convulsivos, debido a que, al igual que las quinolonas de primera generación, podrían llegar a tener un efecto adverso que induzca ataques convulsivos. Entonces ahora veremos algunos ejemplos de lo que son fluoroquinolonas de segunda generación, tercera generación y cuarta generación. De segunda generación pues son las que más se tienden a utilizar hoy en día. Aquí tenemos algunas por mencionarles: el amifloxacino, el levofloxacino, el ciprofloxacino, el nomefloxacino, entre otros. Aquí pueden apreciar lo que es la lista de algunos de los fármacos que pertenecen a fluoroquinolonas, es decir, a quinolonas de segunda generación. Dentro de las de tercera generación pues encontramos el gatifloxacino, aquí vemos que es una solución oftálmica, el grepafloxacino, sparfloxacino y el tosufloxacino. Estas se utilizan en menor cantidad, se utilizan menos que las de segunda generación. Y por último, dentro de la cuarta generación podemos ver el clinafloxacino y el moxifloxacino. Entonces, estos son características generales de quinolonas, y pues con esto concluimos lo que son
antimicrobianos quimioterapéuticos. Les doy las gracias por su atención y que tengan un buen día.